Un tema de gran interés para la población son los trastornos mentales, sobre los cuales existe una gran discusión entre profesionales. Podemos considerar que en tanto en cuanto la psiquiatría es una especialidad de la medicina, resulta comprensible que su ámbito de actuación sean las enfermedades. Ahora bien, cuando el concepto de enfermedad se hace tan amplio que incluye manifestaciones de conducta que no son habituales, que no son normales en la población, aunque no puedan explicarse por alguna patología, se produce una colisión con el ámbito de actuación de la psicología. Traemos a colación aquí una noticia de un periódico peruano en el que se comenta que han encontrado a una llama que en vez de caminar normalmente, pues camina a saltos. Esto, que es un comportamiento anormal, diferente de lo habitual en las llamas, es motivo de observación y de consideración. Obviamente la psicología se ocupa del estudio de todas las conductas, tanto las frecuentes, las habituales y, digámoslo así, las normales de la población, como de las menos frecuentes, esporádicas o raras. La psicología conviene con la medicina general en considerar enfermedad a la existencia de alguna patología en órganos o tejidos, pero discrepa de la psiquiatría en considerar enfermedad a los que ésta califica como trastornos. El trastorno por ansiedad, trastorno del sueño, trastorno de conducta, trastorno depresivo, trastorno por déficit de atención. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud adoptó la siguiente definición de salud. Salud es el estado de bienestar físico, emocional y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Con esta definición deseaba dejar claramente establecida la relación entre enfermedad y salud, de modo que la enfermedad sería un subconjunto de la salud. Un esquema gráfico nos permitirá aclararlo. De acuerdo a la definición de salud propuesta por la OMS, la salud engloba las situaciones de ausencia de enfermedad y ausencia de trastorno. Enfermedad sería una situación temporal de malestar físico debido a alguna patología y trastorno una situación de malestar emocional o social. Ambas, enfermedad y trastorno, corresponden a la salud. Trastorno, en inglés disorder, quiere decir situación de inadaptación escolar, familiar, social, laboral o personal, la cual conlleva estados emocionales de ansiedad, ira, tristeza o asco. Tenemos imágenes de personas que manifiestan en su postura corporal encontrarse emocionalmente mal. Es decir, podríamos imaginar que si esto es frecuente, se encuentran en una situación de trastorno. Obviamente, los trastornos, situaciones temporales en la vida de las personas, constituyen una pérdida o déficit de salud, pero no son enfermedades. Y lo que es más importante, no tienen una causa física que los provoca. Algunas personas y entidades se esfuerzan en confundir a la población, por un interés económico, explicando su situación de malestar emocional en términos tales como usted tiene un trastorno de ansiedad o usted tiene un trastorno depresivo. Para comprender adecuadamente la naturaleza de los trastornos y del proceso por el que se llegan a establecer, vamos a considerar el esquema siguiente. Lo explicamos. Explicamos por partes que la diversidad genética de la especie humana se expresa en formas diversas. El color de la piel, de los ojos, la estatura, la distribución de la masa corporal, etc. Los genes contienen la información que se transmite de generación en generación según determinadas leyes. Las leyes de Mendel son el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia genética de las características de los organismos progenitores a sus descendientes. La información genética es la responsable de que determinados órganos y tejidos realicen sus funciones de una u otra manera. Existen genes dominantes y genes recesivos.
Los genes recesivos son los responsables de que algunas características de las personas sean minoritarias en la población. Cuando una persona hereda un gen recesivo, puede manifestar una característica física o un comportamiento determinado diferente al de las demás personas de su entorno social. Esto puede dar lugar a que el desconocimiento de la razón biológica de su comportamiento o de su característica física, por ejemplo, actuar con un gran retraimiento o tener una estatura mucho menor que los amigos o familiares, sea motivo de burlas o de rechazo. La reacción del entorno social, tanto de aceptación como de rechazo, influye en el desarrollo y consolidación de diversas reacciones emocionales y cognitivas de la persona que es diferente. Cualquier episodio de burlas, agresiones o de rechazo social provoca reacciones emocionales de ira, expectativas de recibirlas en el futuro próximo, reacciones de ansiedad, estados de tristeza, ideas pesimistas sobre sí mismo, se minusvalora, ideas pesimistas sobre unas situaciones que no puede modificar, indefensión, en función de lo cual, antes o después, de un modo u otro, van instaurándose situaciones de inadaptación familiar, laboral, social y finalmente inadaptación personal, tal y como se describe en el esquema adjunto. Obviamente, cuando se instauran estas dificultades en las cuales lo que destaca es el sufrimiento o malestar emocional y social, nos encontramos con un problema de salud que denominamos trastorno. Los trastornos se clasifican por su amplitud. ¿Cuántas áreas están afectadas? La escolar, la familiar, la social, la personal, y por su intensidad. ¿Cuál es el nivel de ira, ansiedad o tristeza que conllevan? Lamentablemente, en esta separación conceptual que llevan a cabo la psiquiatría y la psicología, los profesionales, tanto de una rama como de la otra, se dividen en dos grupos. Quienes consideran las situaciones de trastorno como un problema de salud mental, es decir, de enfermedad, y quienes consideran las situaciones de trastorno como un problema de salud, sí, pero entendida la parte de malestar emocional y social, explicable por la interacción de características del sujeto con un medio hostil e intolerante, pero sin patología alguna. Algo que resulta muy sorprendente no es tanto que los psiquiatras consideren las situaciones de trastorno como enfermedad mental, sino que un elevado número de psicólogos acepten esta consideración y contribuyan a su difusión y consolidación entre la población. Y es sorprendente porque asumir la existencia de la enfermedad mental conlleva asumir que la mente existe como algo real, sin admitir que la mente es un constructo, similar de todo punto a los Reyes Magos, sus pajes y sus camellos, similar a Santa Claus, Papá Noel, sus renos y su trineo. No es posible admitir que enfermen los Reyes Magos o Papá Noel, ni que se estropee el trineo de Santa Claus, ni que se rompa una pata el camello del Rey Gaspar. Los Reyes Magos, Papá Noel, Santa Claus son constructos, exactamente igual que la mente. Igual que la mente, en tanto que constructos, no pueden enfermar. No se puede hablar de enfermedades del Rey Gaspar, de Papá Noel, de Santa Claus, y no se puede hablar de enfermedades mentales. Existen numerosos procesos que se llevan a cabo en el cerebro por millones de células, dotadas de una estructura de funcionamiento determinada por los genes y por las experiencias de vida. Ante esto puede leerse el conocido estudio de Rosen, Mike Bennett y Diamond. Cuando se produce alguna anomalía en el funcionamiento de estas neuronas, dependiendo de la zona afectada, se identifican anomalías en las manifestaciones comportamentales de la persona, por ejemplo, ictus, traumatismos, esquizofrenias, etc. Podemos enviar como referencia a Antonio Damasio en El error de Descartes. Curiosamente, solo se diagnostica enfermedad mental cuando la medicina desconoce la zona afectada y la naturaleza de la afectación. En los demás casos, se ocupan de la enfermedad profesionales de la neurología. Y la pregunta que surge es esta:
¿Acaso las esquizofrenias, la bipolaridad, los TOCs no tienen razón de ser en un funcionamiento anómalo de alguna zona del cerebro? ¿Por qué entonces se denominan enfermedades mentales? La solución de la psiquiatría, pues considerar, de acuerdo al modelo biomédico, que el funcionamiento anómalo de algún órgano o tejido de modo permanente o temporal lleva a un comportamiento habitual de una persona del que es responsable el órgano o tejido cuyo funcionamiento es totalmente inadecuado, es decir, porque hay una patología. Y entonces hablamos de trastorno oposicionista desafiante, trastorno disocial, trastorno de personalidad, trastorno del lenguaje expresivo, trastorno disléxico, trastorno del cálculo, trastorno de ansiedad, por estrés, depresivo. Es decir, toda una inmensa variedad de trastornos para los cuales la psiquiatría, el modelo médico, solamente tiene un recurso: sustancias químicas, ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos e hipnóticos. Ante el desconocimiento de cómo funciona el cerebro, órgano misterioso, la psiquiatría tradicional ha optado por admitir de manera axiomática, sin discusión ni intento alguno de proporcionar evidencias, la siguiente afirmación: dado que el comportamiento es producto del funcionamiento de determinado órgano, el cerebro, entonces, cuando el comportamiento es anormal, diferente significativamente del comportamiento normal, necesariamente algo está mal en el órgano responsable de dicho funcionamiento. Bajo este presupuesto, comportamiento anómalo igual a funcionamiento anómalo, se comprenden los esfuerzos de las empresas farmacéuticas por encontrar algunos compuestos químicos que pudieran compensar las anomalías de funcionamiento del cerebro. Así, tomando nota de los recursos naturales que en épocas precientíficas se emplearon para aliviar la sintomatología ansiosa, depresiva, de déficit o exceso de interés sexual, de tristeza, abatimiento, ira, se desarrollaron compuestos que se ofrecen a los psiquiatras para tratar la depresión, la ansiedad, la ira, la bipolaridad, algunas esquizofrenias. La alternativa que proporciona el modelo biopsicosocial para ayudar a recuperar el bienestar emocional y social, es decir, esta clase de salud, consiste en dos tipos de procedimientos, fundamentados en técnicas y estrategias de la psicología cognitivo-conductual avanzada, la psicología conductual del siglo XXI. 1. Asesorar a las personas sobre la naturaleza de sus diferencias. 2. Proponer su participación en sesiones de entrenamiento de habilidades de tipo cognitivo y de tipo instrumental. 3. Asesorar al entorno social de la naturaleza de las diferencias de la persona atendida, familia. 4. Proporcionar técnicas y estrategias de ayuda a la persona atendida. 5. Considerar la posibilidad de emplear una ayuda farmacológica, selectiva, solamente ansiolíticos de vida media breve, moderada y temporal, mientras adquiere habilidades de control de las emociones. Y 6. Proponer y supervisar ejercicios de práctica de las habilidades en entrenamiento. Esta alternativa, sustentada en el modelo ya descrito, permite predecir la reducción progresiva de las situaciones de trastorno al mejorar y optimizar sus ámbitos de adaptación laboral, familiar, social y personal. Si se consigue modificar las reacciones de las personas del entorno, favoreciendo la comprensión y la tolerancia de los comportamientos y las características diferentes, y, a su vez, vamos proporcionando la oportunidad de adquirir diversas habilidades a la persona afectada, necesariamente se irá reduciendo el nivel de inadaptación, aumentando el bienestar y con ello superando la situación de trastorno. Este vídeo forma parte del curso de Psicología General Básica para Dummies. Está diseñado para todas aquellas personas con o sin formación previa en psicología que se encuentren interesadas en adquirir conocimientos básicos sobre esta profesión. Para conocer más sobre nuestros cursos de Escuela de Psicología o enviarnos sus comentarios y sugerencias, puede escribirnos a la dirección albormadrid@gmail.com. Le agradecemos su atención.